¿Cuántos de vosotros tenéis problemas de memoria? ¿Cuántos? Casi todos, ¿verdad? Pues para los que no habéis levantado la mano os tengo que decir, también vosotros tenéis problemas de memoria, aunque no queréis reconocerlo. Hay un estudio de la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Northwestern, la cual realizó un experimento con una serie de voluntarios. Y el experimento era que se les daba un recuerdo a esas personas y esas personas cada día tenían que volver a ese recuerdo. ¿Sabéis cuál fue el resultado del experimento? Que cada una de esas personas, cada vez que volvía a ese recuerdo que tenía almacenado, o bien olvidaba algo de ese recuerdo, o bien añadía algo a ese recuerdo. Se producen fallos de memoria. En los que tenemos más edad, más evidentemente, pero aún en los más jóvenes hay esos fallos de memoria. Bueno, esto no es grave si lo que está en juego es simplemente cosas triviales o cosas nimias, pero cuando de un fallo de memoria depende algo importante, es crucial, ¿verdad? Que nos acordemos, y por eso muchas veces tomamos nota, y ahora los teléfonos inteligentes nos ayudan en esto, ¿verdad? A recordar cosas. Yo pongo alarmas para casi todo. El problema grave para esto es cuando esto ocurre con mensajes importantes. Y créeme, hay un mensaje que es el más importante de todos, que es el mensaje del Evangelio. Y estamos viendo que en algunos casos involuntariamente, pero en otros casos voluntariamente, se está desvirtuando este mensaje, ¿verdad? De tal manera que podemos llegar a oír que el mensaje del Evangelio es el deseo de Dios de que todas las cosas te salgan bien. O el deseo de que todos tus problemas, si quieres el Evangelio, se van a acabar. Y esto es atractivo, ¿verdad? Venimos a este anzuelo, si todos mis problemas se van a acabar, yo voy a creer esto. O Dios es amor y te ama tal como eres. No tienes que hacer nada, solo tienes que seguir como eres y Dios te va a amar. O el peor de todos, que tal vez es el que algunos venís de ese contexto, el Evangelio de la prosperidad. Dios envió a su Hijo para que tú seas próspero, estés sano, seas feliz y todo sea de color de rosa. Estas afirmaciones tienen multitud de seguidores y suenan bien a los oídos de aquellos que quieren un mensaje conforme a sus deseos pecaminosos. Pero la realidad es que son mentiras. Son mentiras, y debemos decirlo claramente. Y ninguna de estas afirmaciones es el Evangelio bíblico. Y ninguna de estas afirmaciones contiene el poder de Dios para salvación, que verdaderamente es el Evangelio. Esto no es una cosa que no tiene importancia, es una cosa grave, de tal manera que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, cuando escribe a los Gálatas, utiliza palabras muy fuertes para hablar de este tema. Lo encontramos en Gálatas 1:8-9, él dice: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Por tanto, ante esta seria advertencia que viene de Dios, debemos hacernos una pregunta, y constantemente: ¿tengo claro, a la luz de la palabra de Dios, la cual es la única autoridad válida acerca de este asunto, que he recibido el verdadero evangelio y que estoy siendo fiel al transmitir este evangelio a otros? Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, es de lo que vamos a estar hablando. Y lo vamos a hacer desde la palabra de Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios que el único mensaje del evangelio que somos llamados a transmitir, si queremos ser fieles al Señor, son los hechos históricos acerca de una persona. Los hechos históricos acerca de Jesucristo, quien es Dios hombre, y lo que Él hizo para que los pecadores a los que Él vino a salvar puedan ser perdonados y aceptados por Dios. Y que este es el único mensaje del Evangelio, que un pecador debe creer y debe recibir para ser salvo, por la gracia de Dios, para que sus pecados sean perdonados y pueda tener una relación con Dios. Y lo vamos a ver en un pasaje en el que el apóstol Pablo resume en unos breves versículos de una manera magistral el contenido del evangelio que él había recibido, el contenido del evangelio que él predicó
y el contenido del Evangelio, que los que lo oyeron y creyeron por él fueron salvos. Y os pido que me acompañéis a el pasaje en el que vamos a estar meditando, que se encuentra en la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 15, 1 al 4. Vamos a leerlo, 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice así: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y a través de este conocido texto, para muchos de nosotros, vamos a considerar 3 aspectos que debemos tener en cuenta si queremos ser fieles en transmitir el verdadero Evangelio. 3 aspectos que debemos tener en cuenta para ser fieles para transmitir el verdadero Evangelio. Y en primer lugar, debemos ser fieles en afirmar el mensaje del Evangelio. Debemos ser fieles en afirmar el mensaje del Evangelio. Encontramos el versículo 1. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué. Y es este primer apartado el que nos da la ocasión para situar el contexto de este pasaje. Como sabéis muchos de vosotros, Pablo escribe a creyentes a los que él mismo había evangelizado. Les había presentado el Evangelio unos años antes. El libro de los Hechos nos narra cómo Pablo llegó a Corinto desde Atenas, y primeramente en una sinagoga, la sinagoga de la ciudad, y luego en casa de un hombre llamado Ticio. Se había dedicado a un tema principal en su enseñanza. Nos dice Hechos 18:5, el testimonio solemne de que Jesús era el Cristo. Y durante el año y medio que él estuvo allí, el tema principal de su predicación fue el Evangelio. Como él mismo les dice a los corintios al principio de la carta, versículo 17 del capítulo 1, pues Dios no me envió a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Pablo escribe esta carta unos 4 años después de haberse ido de Corinto. Y fijaros si tenemos este problema de la memoria, que en este breve periodo de tiempo había empezado a haber cuestionamientos acerca del Evangelio que Pablo diligentemente les había estado enseñando durante esos 18 meses. Y Pablo escribe esta carta para tratar de corregir esa desviación que había llegado hasta el corazón mismo del Evangelio, en el aspecto de si había resurrección corporal o no había resurrección corporal. Y Pablo tiene que volver a poner los puntos sobre las íes. Tiene que volver a dar por cierto, esto es, tiene que afirmar la veracidad de que solo hay un Evangelio. Este es el que él les había predicado y este es el que ahora él va a volver a recordarles. Y esta expresión que hemos visto, ahora os hago saber, tiene este sentido, reafirmar algo que ellos ya habían oído, algo que ellos ya conocían, porque era el mismo Pablo el que se lo había estado enseñando. Y esto debe hacernos pensar, ya que Pablo tiene que volver a afirmar verdades centrales que veremos un poco después en los versículos 3 y 4, porque en un periodo muy corto, 3 o 4 años, este mensaje había sido cuestionado. Y esta es una realidad. En el caso de Corinto era por el tema de la resurrección, que él luego va a desarrollar a lo largo de todo el capítulo 15. Pero si vemos otras cartas, encontramos que en Gálatas el ataque provenía de aquellos que querían añadir las obras a la fe en Jesucristo, a que era necesario algo más que confiar en Cristo. Y los que conocéis la Epístola a los Colosenses, vemos ahí como el ataque provenía de aquellos que negaban la plena divinidad y plena humanidad de Jesucristo y querían poner intermediarios y querían añadir ritos a una fe verdadera, una fe salvadora. Esta es la realidad. La verdad del Evangelio siempre está bajo ataque. ¿Y sabéis por qué? Porque el enemigo sabe que solo el verdadero mensaje del Evangelio, solo la verdad acerca de quién es Jesucristo y lo que Él hizo por una raza caída, lo que Dios va a utilizar para transformar los corazones de los pecadores, producir fe y arrepentimiento y dar perdón y vida eterna a todo aquel que cree.
ya que solo el verdadero Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y por eso este mensaje va a ser siempre el ataque de aquellos que bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas aman más estas tinieblas que la luz del Evangelio. Pero antes de pasar a los versículos 3 y 4, os invito a que volvamos a leer esta primera frase. Ahora os hago saber el Evangelio que os prediqué. Y quiero que notéis que la afirmación de la verdad del Evangelio que encontramos nos debe llevar a una segunda convicción, que debemos proclamar esta verdad a otros. Los que conocemos el Evangelio debemos proclamar este Evangelio a otros. Porque esto es lo que le había sucedido a Pablo. Esta convicción acerca del poder del Evangelio y de su veracidad le había llevado no solo a predicar en Corinto, sino que, como todos sabéis, a recorrer prácticamente todo el Imperio Romano, como encontramos en el Evangelio de Hechos. Y el tema de su predicación principalmente siempre fue el mensaje del Evangelio de Jesucristo, confiando plenamente en que este mensaje escandaloso y vergonzoso a los oídos de los hombres, que la Biblia nos dice que era piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, es el único mensaje que realmente es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para producir salvación entre aquellos entre los que es predicado. ¿Sabéis lo que esto implicó para la vida de Pablo? Sí, ¿verdad? Persecución, azotes, sufrimiento y finalmente la muerte, ser ejecutado. Pero ninguna de estas cosas disuadió a Pablo de seguir predicando este Evangelio. Tampoco el deseo de los que le oían, que algunos querían que fuera más elocuente o que utilizara mejor la retórica, como en el caso de los atenienses, o la burla de aquellos que dudaron de la resurrección, como también eran los atenienses, hizo que él variara este mensaje, o que tratara de hacerlo más digerible a aquellos que lo escuchaban, o para que resultara menos molesto o ofensivo. Y debemos entender que, aunque Pablo era un hombre excepcionalmente dotado, con una inteligencia que probablemente sobrepasaba a todos sus contemporáneos, él no confió en su elocuencia ni en su sabiduría, sino que confió en que la sabiduría y el poder de Dios estaban contenidos en la sencillez del mensaje del Evangelio, y no en su capacidad o en su habilidad. Y proclamó este mensaje sin ningún temor. Y Dios utilizó esta predicación para llevar la salvación de una manera especial entre los gentiles y añadir a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, a personas de todo lugar y toda condición social. Únicamente por la predicación de este Evangelio. ¿Tienes esta convicción? ¿Tenemos nosotros esta convicción? Y seguramente todos los creyentes vamos a responder que sí. Pero luego, ¿sabéis lo que pasa? Que nuestros hechos lo desmienten. Y perdemos oportunidades, ¿verdad? Todos perdemos oportunidades. Y no proclamamos el Evangelio, ¿por qué? Por el temor a la burla, o a ser excluidos o ridiculizados. O tal vez no predicamos porque hemos creído la mentira de la sociedad que nos rodea, la sociedad posmoderna de nuestro tiempo, que vamos a ser más tolerantes. Vamos a predicar un mensaje que no sea tan agresivo o tan exclusivo, que no llame al pecado por su nombre y que no presente la exclusividad de Jesucristo como el único camino de salvación. Pero si hacemos esto, no nos estaremos dando cuenta de que sin que Dios cambie los corazones, y esto solo es posible por medio de la exposición fiel del Evangelio, las personas que nos escuchan siempre van a encontrar este mensaje ridículo, ofensivo, irrelevante e intolerante, la palabra que está tan de moda hoy en día. Pero aunque las formas han cambiado, en el fondo el corazón del hombre es siempre el mismo. La sociedad nuestra no es diferente en lo esencial de la sociedad de Pablo, ni de la sociedad de los reformadores del siglo XVI, ni siquiera del tiempo de nuestros padres, quienes no disfrutaban de la libertad, por lo menos aquí en España, que nosotros tenemos ahora. Porque la realidad es que en cualquier época en que el mensaje del Evangelio es predicado y proclamado, en el mejor de los casos implica burla y desprecio. Y en las épocas más duras, persecución, cárceles y a veces hasta ejecuciones. Pero al mismo tiempo, este es el único mensaje
que Dios ha utilizado para, a pesar de todo, seguir salvando a los pecadores. Porque es precisamente el Evangelio que los hombres rechazan, que persiguen y que desprecian, el medio que Dios, por medio de su Espíritu, va a utilizar para producir arrepentimiento y fe en Cristo, y de esta manera salvación. Acerca de esta verdad, Paul Washer, predicador americano que muchos de vosotros conocéis, en la reciente conferencia de pastores en Los Ángeles dijo: predicamos a los muertos y no hay ninguna palanca humana que podamos usar para sacar a los muertos de sus tumbas. Pero si predicamos el Evangelio, Dios sacará a los muertos de las tumbas y los inundará de luz. Esa debe ser nuestra convicción. Y por tanto debemos en primer lugar verificar que estamos en la verdad, que estamos en el verdadero Evangelio, sin permitir que este mensaje sea manipulado o distorsionado. Y en segundo lugar debemos predicar la verdad, predicar el Evangelio, sabiendo y confiando en que esta proclamación es el medio que Dios ha diseñado para la extensión de este mensaje y para que otras personas lleguen a conocerle. Ahora, aunque posteriormente volveré para hablar del resto del versículo 1 y 2, vamos a pasar a los versículos 3 y 4 para tratar la segunda manera en que debemos ser fieles a este Evangelio. Y en estos versículos encontramos que debemos ser fieles en la explicación del mensaje del Evangelio. Debemos ser fieles en la explicación del mensaje del Evangelio. Versículos 3 y 4 de 1 Corintios 15. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos dos versículos que hemos leído nos deben hacer notar tanto la prioridad como la autoridad de este mensaje. Este mensaje es prioritario y autoritario. En primer lugar vemos la prioridad. Vemos el principio del versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar. Y debemos entender que Pablo no se refiere solo al orden cronológico, que también es verdad, sino que está estableciendo cuál fue la prioridad de su enseñanza y cuál es el lugar que este mensaje debe tener en la vida de cada uno de nosotros. Porque a veces tenemos la idea de que el Evangelio es algo importante y valioso, pero solo para el principio de nuestra vida cristiana. Algo así como cristianismo básico, como el parvulario. Algo que dominamos y a lo que ya no es necesario volver después. Pero este es un pensamiento falso, que obvia la profundidad del Evangelio. Y como el mismo Paul Washer dice, muy expresivamente, aunque hayamos vivido muchos años en la fe, aunque tengamos la inteligencia de Jonathan Edwards y la perspicacia de Spurgeon, aunque podamos haber memorizado cada texto bíblico en cuanto al Evangelio, y aunque podamos haber leído y entendido toda publicación de los padres de la Iglesia, los reformadores, los puritanos y todos los eruditos evangélicos contemporáneos, podemos estar seguros de que todavía no hemos empezado a escalar este monte Everest, que es el Evangelio. ¡Qué gran realidad! Que este mensaje maravilloso que creemos y que amamos es tan glorioso que aunque dediquemos toda nuestra vida, las 24 horas de cada día de nuestra vida, nunca llegaremos a comprender ni su anchura, ni su longitud, ni su altura, ni su profundidad. ¿Sabéis por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento. Pero esto no es un impedimento, ni debe frenarnos en nuestro deseo de conocer más y más la sabiduría de Dios que se revela en el Evangelio. Al contrario, debe ser un acicate para cada día lleguemos al Evangelio, a la buena nueva de lo que Cristo ha hecho para nosotros. ¿Para qué? Para que encontremos en Él nuestro gozo y deleite. Para que podamos confesar confiadamente nuestros pecados y estar seguros de que somos perdonados gracias al agua de Cristo. Y para tener la seguridad de nuestra salvación. En base, no a lo que nosotros hacemos, sino a lo que Cristo hizo a nuestro favor. Igualmente estas palabras de Pablo establecen la autoridad de este mensaje. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí.
Y este texto deja claro que, al contrario de lo que muchos afirman, el Evangelio no es una invención humana. No lo inventó Pablo, no lo inventaron los cristianos del primer siglo, sino que tiene su origen en Dios mismo, quien es el único autor de este mensaje. Ya que Pablo aquí simplemente menciona que él lo recibió, pero en otra carta nos dice de quién lo recibió él. Si vamos un momento a Gálatas 1:11-2, encontramos quién fue el que transmitió este mensaje a Pablo. Él dice ahí: pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y él se reafirma en esta verdad en Romanos 1, porque describe que es un apóstol apartado para el Evangelio de Dios, realzando la autoría divina y reafirmando con ello que este mensaje tiene toda la autoridad porque Dios es su autor. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esto establece que este mensaje no es uno más, y que por tanto no se puede comparar con las filosofías y sistemas de pensamiento humanos, ni con todas las demás religiones inventadas por los hombres. Y establece que la verdad contenida en el Evangelio debe ser escuchada y creída porque proviene de Dios, quien es nuestro Creador y quien es soberano sobre toda su creación. Y por tanto, este mensaje tiene toda la autoridad debido a que Dios es su autor. Esto establece que el Evangelio, por tanto, no es un asunto acerca de opiniones, de lo que yo pienso o de lo que tú piensas, o de puntos de vista, o algo que puede ser modificado o amoldado al gusto del que lo escucha, sino que es la verdad que Dios, el Creador, ha puesto para que la criatura, tú y yo, podamos ser perdonados y reconciliados con Él. Y al seguir leyendo, nos adentramos por fin en el mensaje. Hemos hablado tanto del mensaje, pero ¿cuál es este mensaje? Bueno, aquí está el mensaje, el cual es el más valioso, hermoso y glorioso mensaje que cualquiera de nosotros puede escuchar. Créeme, aunque tú no lo creas así, es el mensaje más glorioso que tú puedes escuchar en este momento. Dice el texto que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Qué increíble noticia! ¡Qué maravillosa, buena noticia! Y hermanos, aquellos que sois creyentes, que la familiaridad de este mensaje, que el haberlo oído tal vez desde nuestra niñez, o seguir oyéndolo cada domingo, o haberlo leído muchas veces, no permita que nuestro corazón y nuestro oído se acostumbre y que ya no nos conmueva y que no haga que la gratitud y el gozo broten. Escucha, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y para empezar, muy importante, yo diría que es crucial, que nos fijemos en que este mensaje se acerca de una persona, del glorioso Hijo eterno de Dios, quien es el centro y el mensaje del Evangelio. Y que no se acerca de lo que nosotros podemos hacer para recuperar el favor de Dios, sino de lo que Cristo hizo al morir, ser sepultado y resucitar, cumpliendo las Escrituras para que aquellos a los que Él vino a salvar puedan ser perdonados y aceptados por Dios. Por tanto, debemos notar en primer lugar que el Evangelio dirige la mirada hacia el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quién es Él y lo que Él hizo. Y que esto lo hace desde la palabra de Dios, desde las Escrituras, las cuales son la autoridad suprema. Por ello, Pablo comienza su enunciado del Evangelio, y es importante cuando nosotros hablamos con las personas que tengamos esto en cuenta, con el único cualificado para ofrecer su vida como sacrificio y ser el Salvador del mundo. Dice el texto que Cristo murió por nuestros pecados. Y Cristo es el título que Jesús de Nazaret recibe como el ungido de Dios para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Porque Jesús de Nazaret no era solamente un hombre. Sí, es cierto, era un hombre, completamente hombre, pero no era solamente un hombre. Sino que la Escritura nos dice que Él es el Hijo eterno de Dios, quien voluntariamente y gozosamente y obedeciendo la voluntad de su Padre, dejó su lugar de gloria
donde era adorado y servido por los ángeles, sin despojarse de su naturaleza divina. ¿Para qué? Para tomar forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros. Con la diferencia de que lo hizo sin tener una naturaleza pecaminosa. Él, cumpliendo las Escrituras, nació de una virgen que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y como hombre, y en el poder del Espíritu, hizo lo que nosotros éramos incapaces de hacer, debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa. Vivió la vida que satisface a Dios en obediencia perfecta, haciendo siempre su voluntad. Y a pesar de que debido a su linaje, ya que él era descendiente del rey David, y a su cualidad de perfección, ya que él era sin pecado, debería haber ocupado el trono y haber recibido todos los honores y que todo el mundo viniera a adorarle. Sin embargo, él se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2, para morir voluntariamente en una cruz, donde se ofreció como sustituto por nosotros y murió en nuestro lugar como sacrificio por nuestros pecados. Jesucristo, debido a su humanidad plena y perfecta, nos pudo representar y morir en nuestro lugar. Y debido a la plenitud de la deidad que habita en él, es que pudo reparar nuestra ofensa infinita y recibir sobre sí para nuestra salvación la ira infinita y santa que debe caer sobre el pecador para que la justicia de Dios sea satisfecha y el pecador sea reconciliado. Sí, Cristo tuvo que morir. El Señor Jesús, perfecto, santo, sin ningún pecado, después de ser cruelmente azotado, fue colgado de una cruz, donde no solo sufrió el dolor de los clavos, la corona de espinas, la sed, la burla de los que estaban allí congregados, sino que allí nuestro Salvador experimentó de parte del Padre toda la ira y todo el castigo que la justicia y la santidad de Dios exigen por el pecado. Pero ese pecado y esa culpa no eran suyos, ya que él era inocente, sino que el texto, fíjate, lo atribuye a nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados. Y esta es nuestra realidad. Cada uno de nosotros somos pecadores. Cada uno de nosotros hemos nacido en rebelión contra Dios. Y con cada parte de nuestro ser, tanto intelecto, como emociones, como voluntad, infectados completamente por el pecado. Y solo tiene que pasar un poco de tiempo desde nuestro nacimiento para que ese pecado lo manifestemos con nuestros hechos y nuestros pensamientos. Y para que salga a la luz cuál es nuestra verdadera realidad de maldad. Y se ponga de manifiesto nuestra hostilidad y desobediencia hacia Dios. Y aunque nosotros minimizamos y restamos importancia a nuestros pecados y los llamamos errores o fallos, sin embargo debemos entender que cada pecado que cometemos es una ofensa infinita a un Dios que es infinitamente santo. Y un obstáculo infranqueable que nos aleja a cada uno de nosotros de este Dios santo. Él, debido a su justicia, no puede mirar hacia otro lado. A nosotros nos gustaría que hiciera eso, ¿verdad? Que pasara por alto nuestros pecados. Pero él, debido a su naturaleza, no puede hacerlo. Él debe juzgarlo y emitir un veredicto de culpabilidad y castigar al pecador con la única pena proporcional a la gravedad del pecado. Esa pena es el infierno, donde el pecador sufrirá un castigo consciente, doloroso y eterno, totalmente separado de Dios y sin ninguna esperanza. No es popular hoy en día hablar del infierno, ¿verdad? Ofende a nuestros oídos delicados. Pero es la realidad que la Biblia establece para todos los pecadores que no se arrepienten de su pecado y confían en Jesucristo como su Salvador. Sin embargo, hay esperanza. Este texto trae esperanza. Porque dice que Cristo, el único que estaba cualificado, el único que estaba capacitado para hacerlo, se interpuso entre el castigo que nosotros merecíamos y nosotros. Él, como hombre, asumió nuestra representación, como Adán antes lo había hecho en el Edén.
y al hacerlo se ofreció como sacrificio, murió por nuestros pecados y pagó el precio que nuestros pecados merecían. Porque la Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. ¡Qué gran noticia! Ofrece esperanza, nos ofrece esperanza a ti y a mí, que somos pecadores perdidos. Pero es solo una gran noticia para aquellos pecadores que reconocen su condición, reconocen que efectivamente son pecadores. Es una gran noticia para aquellos que al oír la noticia de la encarnación y la muerte de Cristo por los pecados, se ven a sí mismos como realmente son, indignos, y se dan cuenta de que efectivamente el justo y santo tuvo que morir para que nuestros pecados fueran perdonados. Necesitamos oír este mensaje. Este mensaje es el verdadero evangelio, para que el Espíritu de Dios sobre nuestros corazones y con un llamado interior irresistible nos convenza de la gravedad de nuestro pecado. Porque ¿sabéis lo que pasa si no? Que todos nosotros nos vemos a nosotros como dignos, aceptables, mejor que el que está a nuestro lado, y que incluso Dios debe aceptarnos como somos porque somos muy majos. Esto es lo que puso de manifiesto el hermano del hijo pródigo. Cuando el padre aceptó al hijo pródigo, el hermano sacó a relucir su propia justicia y creía que el padre le debía algo. Esa es nuestra verdadera condición. Por ello, si tú estás aquí escuchando esta tarde y crees que este mensaje no te afecta, porque tal vez tú tuviste la buena fortuna de nacer en una familia cristiana, porque en tu niñez asististe a la escuela dominical, porque te bautizaste, porque has asistido a los cultos de domingo y de jueves, no te pierdes ninguno, porque incluso sirves en la iglesia y das limosna a los pobres, y por todas estas cosas, otras similares, te ves a ti mismo como justo y bueno y merecedor del favor de Dios, tengo que decirte que efectivamente este mensaje no es para ti, porque la afirmación de Jesús es que Él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero si realmente reconoces tu condición de pecador, injusto y malvado a los ojos de Dios, y reconoces que has vivido en desobediencia y rebeldía contra Dios, y que has pecado cada día de tu vida al no amar a Dios sobre todas las cosas y no obedecerle como Él desea, y sobre todo por haber rechazado a su Hijo hasta este momento, este mensaje es para ti. Jesús vino a salvarte a ti. Él murió en la cruz para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Y créeme, no importa la gravedad o la cantidad de tus pecados. No importa lo ocultos o visibles que estos sean. No importa las consecuencias que estos pecados hayan traído a tu vida o a la vida de los que te rodean. Y aunque seas el mayor pecador o la mayor pecadora que ha existido sobre la tierra, hay tal poder en la obra de redención de Cristo que no hay pecado lo suficientemente grande que su sangre no pueda cubrir. Dice Isaías 1: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sí, Jesús murió para que los pecadores como tú y como yo, que acudimos en arrepentimiento y fe a Él, obtengamos el perdón y la vida eterna. Esta es la experiencia de la mayor parte de los que estamos aquí, y gloria a Dios por ello. Pero este mensaje tiene el propósito de que ninguno de los que estamos aquí escuchando se pierda, o bien porque confió en sí mismo y en su justicia, y no en la muerte en la cruz de Cristo, como el único medio de reconciliación y perdón, o ya sea porque tal vez esté pensando que tiene tantos pecados y es un tan gran pecador que no hay manera de que él pueda ser perdonado. No conozco tu situación, pero es mi deseo que el Espíritu Santo, por medio del Evangelio predicado, traiga convicción a tu corazón, de que solo sobre la base del infinito valor de la muerte sustitutoria de Cristo, que un Dios santo, justo y recto, puede perdonar nuestros pecados y aceptarnos en su presencia. Pero además de su muerte, encontramos en el texto que el mensaje del Evangelio incluye su sepultura y su resurrección. El texto dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La segunda verdad que Pablo presenta es que Él fue sepultado. Y es necesaria esta afirmación como que da veracidad
a su muerte y como requisito indispensable para su resurrección. El hecho de su sepultura implica que efectivamente Dios hizo hombre. Jesucristo tomó un cuerpo de carne y se hizo semejante a nosotros, y en ese cuerpo de carne Él murió como nuestro sustituto, y su cuerpo fue puesto en un sepulcro. La sepultura no deja ningún lugar a duda en cuanto a su muerte. Y así como su muerte fue certificada por auténticos especialistas, estos soldados romanos, que eran especialistas en torturar y en matar a personas, quien para asegurarse que habían llevado a cabo su cometido clavaron una lanza en el costado de Jesús, su sepultura certifica que fue el cuerpo sin vida de Jesucristo lo que fue puesto en una tumba. Y el hecho de la sepultura verifica también que en Jesús se cumplían todas las profecías que le señalaban como Mesías, ya que, no sé si sabéis, el destino de los crucificados era ser arrojados a una fosa común donde se pudrían y donde nadie les prestaba atención. Sin embargo, José de Arimatea solicitó el cuerpo a Pilato y con la ayuda de Nicodemo pusieron el cuerpo de Jesús en un sepulcro excavado en una roca, que no había sido usado anteriormente para enterrar a nadie. Cumpliéndose una parte de la Escritura, Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura. Su destino era ser arrojado a la fosa común, pero con el rico fue en su muerte. Y realmente, para los seguidores de Jesús, que le vieron morir en la cruz y que le vieron ser sepultado, deben haber sido los días más tristes de su vida, sin esperanza. La luz se había apagado. Y de la misma manera, para nosotros, si el Evangelio es solo la muerte de Cristo, créeme, es un mensaje sin ninguna esperanza. Pero el mensaje del Evangelio contiene un tercer hecho, ¿verdad? Lo vemos ahí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, y ¿qué dice? Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esta realidad de la resurrección de Cristo llenó los corazones de los primeros discípulos de gozo y convirtió a hombres atemorizados que habían huido cuando prendieron a Jesús y que le negaron durante su arresto, en hombres que proclamaron con valor y dieron sus vidas para entregar este mensaje de Jesús resucitado. Porque Cristo no quedó en la cruz y Cristo no quedó en la tumba. El que había muerto y había sido sepultado venció el poder del pecado y de la muerte, y como las Escrituras habían anticipado, se levantó vencedor del sepulcro, como prueba indubitable de la eficacia de su obra de redención. Porque era imposible que la muerte y el sepulcro pudieran retener al autor de la vida. Tras su sepultura vino la resurrección, la prueba definitiva de todo lo que Jesús había dicho acerca de sí mismo, y la culminación del plan de Dios para salvar a los pecadores. Este era el testimonio de las Escrituras, que el Cristo iba a resucitar como había sido profetizado. Y esta resurrección es el sello aprobatorio del Padre a la obra del Hijo. Como Romanos 1:4 afirma, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. La resurrección, hermanos, es el recibo firmado por Dios, de que el pago por nuestros pecados ha sido efectuado, y la certificación de que nuestra justificación ha sido llevada a cabo. Y asimismo, es la verdad sobre la que se sostiene nuestra fe, ya que solo un Salvador vivo puede efectuar nuestra redención. Acerca de esto, John MacArthur escribe: así como el corazón bombea la sangre que da vida a cada parte del cuerpo, la resurrección da vida a cada verdad del Evangelio. La resurrección es el eje alrededor del cual gira todo el cristianismo, y sin la cual todas las demás verdades no pueden sostenerse. Sin la resurrección, el cristianismo sería solo pensamiento nostálgico, que ocuparía un lugar junto a todas las demás filosofías humanas y especulaciones religiosas. Consecuentemente, la palabra nos dice que Jesucristo, tras su resurrección victoriosa, ha sido exaltado por su Padre hasta lo sumo, y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de todos, absolutamente todos, tanto en el cielo como debajo del cielo, y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y también la Biblia nos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas verdades nos deben llevar a tener convicciones, que el Evangelio no es un mensaje para nuestra exaltación, sino para que el Señor Jesucristo sea exaltado sobre todo lo que existe. Que no es un mensaje para que nosotros recibamos el mérito, o nos valoremos a nosotros mismos como dignos de tal rescate, sino para que Dios, quien no escatimó a su propio Hijo, reciba toda la gloria. Y que no es para que nosotros nos sintamos importantes ante Dios, sino para que reconozcamos nuestra pecaminosidad, creamos el Evangelio y alabemos la misericordia y el amor de Dios que nos ha provisto de este glorioso Salvador. Por tanto, seremos fieles al mensaje si lo que transmitimos es lo que Jesucristo, Dios hombre, hizo al morir, ser sepultado y resucitar, cumpliendo las Escrituras para que los pecadores a quienes Él vino a salvar puedan ser perdonados y aceptados por Dios. Cualquier mensaje diferente a este, cualquiera que anuncie otra cosa que no sea esta, estará anunciando un falso evangelio que va contra la palabra de Dios y que no tiene poder para salvar a nadie. Brevemente, para finalizar, vamos a ver en los versículos que nos faltan, volver a los versículos 1, 2, y veremos que debemos ser fieles al llamar a creer en el Evangelio. Debemos ser fieles al llamar a creer en el Evangelio. Los versículos 1 y 2, de nuevo, en la segunda parte del versículo 1, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Debemos ser claros al exponer que el Evangelio es un mensaje que debe ser recibido para ser salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es suficiente solo con escucharlo, que no vale solo asentir a los hechos históricos que hemos escuchado o aceptarlo intelectualmente, sino que debe ser recibido de tal manera que al recibir este mensaje desechamos todo lo demás, excluimos todo lo demás y confiamos todo lo que somos y nuestro futuro eterno a la verdad de este mensaje. Hay una parábola de Jesús en Lucas 5, 36, 38 que ilustra perfectamente este punto. En Lucas 5 Jesús habla y dice, también les dijo esta parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. ¿Qué quiere decir esto? No es posible añadir el Evangelio a algo que podemos amoldar a nuestro anterior modo de vida pecaminoso, o coger solo la parte que nos interesa para intentar remendar algo que creemos que está mal, porque Jesús nos advierte que esto no va a resultar. Recibir el Evangelio implica desechar en arrepentimiento todo lo que éramos anteriormente y despojarnos y abandonar cualquier mérito que nosotros creamos poseer y vestirnos totalmente de las ropas de justicia de nuestro Señor Jesucristo y confiar solamente y únicamente en Él para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación eterna. Sigue diciendo el pasaje, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y la evidencia de que hemos recibido el Evangelio realmente, de que somos fieles a este mensaje, de que somos salvos, es que nos mantenemos firmes y perseveramos sin vacilar, sin importar que hayas creído hace un día, hace un año o hace 50 años, confiando, igual que el día que lo recibimos, en que la única base de nuestra salvación sigue siendo la obra de Cristo a nuestro favor y no ningún mérito que nosotros hayamos querido atesorar durante el tiempo en que hemos sido creyentes. Y hermanos, esta perseverancia no es algo apático o rutinario, sino que crecer en el conocimiento del Evangelio nos lleva a amar cada día más a Cristo
y atesorarlo más en nuestros corazones, más que cualquier otro tesoro en este mundo. Implica que nos deleitamos en pasar más tiempo con nuestro Salvador que en cualquier otra actividad en esta tierra. E implica que abrazamos con gozo sus promesas, de que hay más placer en su presencia que en todas las ofertas pecaminosas y mentirosas del pecado. Ya que nuestra salvación no solo incluye escapar del infierno que merecíamos, sino que debemos entender que el cielo es estar en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo y deleites para siempre, como la palabra de Dios nos enseña. Y termina Pablo este pasaje: si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Y es importante esta advertencia que nos devuelve al tema de este mensaje. No puede haber desviaciones del verdadero evangelio. Pablo había enseñado a los corintios que la certeza de su salvación no residía en ninguno de sus méritos o en lo que ellos opinaban, sino en el mensaje, en la palabra que ellos habían recibido y creído, en la cual estaban firmes y por la cual eran salvos. ¿Y cuál es esta verdad a la que debemos permanecer fieles? El mensaje del evangelio. Lo que Jesucristo, Dios hombre, hizo al morir, ser sepultado y resucitar, cumpliendo las Escrituras, para que los pecadores a quienes Él vino a salvar puedan ser perdonados y aceptados por Dios. Si permitimos que la verdad, que este evangelio que nos ha sido transmitido, que nos ha sido confiado, sea alterado o distorsionado, o si estamos confiando en cualquier otra cosa para nuestra salvación que no sea esta verdad, estaremos mostrando que nuestra fe era vana e inútil, y estaremos dejando la fuente de agua viva para acudir a cisternas rotas que realmente no pueden satisfacer nuestra sed ni darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Al principio mencioné que la distorsión de este mensaje ha convertido el mensaje del Evangelio en afirmaciones falsas, tales como: el Evangelio es el deseo de Dios de que tú seas feliz, el Evangelio afirma que Dios te ama tal como eres, o el Evangelio es acerca de vivir tu mejor vida ahora. Ninguna de estas afirmaciones contiene la verdad del Evangelio, y por ello aquellos que las creen siguen muertos en sus pecados. Las buenas nuevas del Evangelio que deben ser creídas y enseñadas son las que hemos visto en esta tarde, las que Pablo fielmente nos transmitió. La encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús de Nazaret y los hechos históricos que Él llevó a cabo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Si no has recibido y no confías solamente en este mensaje acerca de Jesucristo para tu salvación, debes saber, y lo digo tristemente, que estás espiritualmente perdido. No importa tu aparente éxito o felicidad, no importa tu bondad o tus buenas obras, no importa si eres reconocido y valorado por aquellos que te rodean, no importa toda tu actividad religiosa. La realidad es que tu pecado no ha sido perdonado y pasarás la eternidad en el infierno separado de Dios. Pero para todos los que hemos recibido el mensaje del Evangelio, para todos los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y para todos los que confiamos única y exclusivamente en la persona y la obra de Cristo para ser perdonados y aceptados por Dios, sus promesas son increíbles. Perdón completo del pecado que nos separa de Dios. Poder para vivir una vida libres de la esclavitud del pecado que antes nos tenía sujetos. Certeza de vida eterna en el cielo. Y créanme que esta certeza es importante cuando la muerte, como hemos visto esta semana, nos golpea. Y toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual en Cristo. Solo el verdadero Evangelio, solo la verdad revelada en la palabra de Dios puede ofrecer estas promesas. Y todas ellas son recibidas por el pecador sobre la base del Evangelio, de la persona de Jesucristo y lo que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. Y solo este Evangelio, no tenemos otro mensaje porque ningún mensaje es efectivo, solo este Evangelio es lo que el Espíritu va a utilizar para irrumpir en los corazones de los pecadores y hacer un llamado interior irresistible y producir arrepentimiento y fe en Jesucristo para salvación.
Ningún otro mensaje tiene poder para ofrecernos la promesa del perdón de Dios. No hay ningún otro mensaje que podamos recibir para ser perdonados y ser salvos. Y no hay otro mensaje que nosotros podamos transmitir y que el Espíritu Santo pueda utilizar para la salvación de los perdidos. Solo el maravilloso y glorioso mensaje que contiene la palabra de Dios. El único mensaje del Evangelio que nosotros debemos afirmar como cierto. El único mensaje del Evangelio que debemos explicar y proclamar. El único mensaje del Evangelio que el pecador debe recibir para ser salvo. Este mensaje es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra y que el Espíritu lo utilice para traer convicción a nuestros corazones, tanto a los creyentes para perseverar en este maravilloso mensaje y para ser fieles en transmitirlo, y si estás aquí y no has creído en este mensaje, que el Espíritu obra en tu corazón para que llegues a creer y puedas reconciliarte con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por la fidelidad de hombres como Pablo, que dieron su vida por este mensaje. Pero sobre todo, gracias por Cristo. Señor, qué gloria hay en esta verdad. Que tu Hijo eterno dejó la gloria y se hizo uno como nosotros. Y nos soportó durante 30 años. Y vivió entre nosotros y tuvo que ver la necedad, ver las consecuencias del pecado, o en aquellos que él discipuló, ver cómo dudaban, cómo se peleaban por ser los primeros. Y Señor, él mostró en todo momento la perfección de su carácter, siendo amoroso, siendo perdonador, dándonos ejemplo. Pero más que eso, Señor, fue a la cruz, el perfecto, a morir por nosotros, viles, infames, que nos rebelamos contra ti. Señor, pero en amor tú diste a tu Hijo, dice tu palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo este mensaje puede transformar los corazones de los pecadores. Ayúdanos a no tratar de ser nosotros los que hagamos esta tarea de convicción, sino que seamos fieles en transmitir el mensaje, Señor, y tú te vas a ocupar de salvar a aquellos que tú has llamado desde la eternidad. Señor, seguimos confiando en este único mensaje. Danos el valor para proclamarlo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.